Buenos días, mi nombre es Isabel Rizam y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas. Espero que hayáis pasado un feliz miércoles, un feliz jueves. Llegamos al viernes y vamos a hacer un pequeño descanso de obras de Wilde. Pero antes de entrar en materia, como siempre, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí. Gracias, gracias y gracias. Nos vamos ya con la obra. Traigo hoy a Juan David Morgan. Juan David Morgan es un empresario, escritor, abogado y filántropo panameño, presidente de empresas de capital privado como son Morgan & Morgan y el banco MMG Bank. Nació en la República de Chiriquí, en Panamá, y fue allí donde hizo sus estudios y donde obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Fue profesor universitario de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, que se me metió algo en el ojo. En la Universidad de Panamá. Y fue ministro ad interim de Relaciones Exteriores. Ha editado poemas en periódicos y revistas y también ha escrito cuentos que han sido publicados en recopilaciones de cuentos panameños. Entonces, ¿qué es lo que traigo yo hoy? Pues a ello vamos, en cuanto me saque lo que tengo en el ojo, de verdad. Pues traigo El caballo de oro. Nos habla de ese ferrocarril que se construyó en el Istmo de Panamá y todas las inconveniencias que encontraron en su paso. Inconvenientes meteorológicos, inconvenientes orográficos, bandidos, competidores, enfermedades, hambrunas. Es una novela histórica que está muy bien ambientada y que creo que nos explica un capítulo de nuestra historia que jamás antes se ha tocado o muy pocas veces se ha tocado. Entonces, solamente por eso nos merece la pena leerlo. Esto fue un regalo que me hicieron unos reyes y la verdad es que no lo agradecí mucho, siempre agradezco todos los regalos, pero tampoco me llamó mucho la atención en el primer momento. De hecho, lo cogí así con un poco con desgana. No tenía en ese momento muchas ganas de leer historia, estaba muy saturada de leer historia y me recordaba mucho, lo que sí me gustó es que me recordaba mucho a los libros que nos mandaba leer un profesor que yo tuve, Manolo Cordobés, porque es el típico libro que ya sacaré más de los que nos mandó leer, que es lo que nos mandaba a leer como lectura obligatoria y eso me encantó. Total, que yo lo empecé sin muchas ganas, es verdad, pero conforme iba leyendo me iba atrapando. Me iba quedando prendada de lo que iba contando este hombre, porque además lo cuenta muy bien, escribe muy bien. Y está escrito de una manera magistral. Y llegó un momento en que yo no podía ni dejar de leer ni dejar de aprender. Y me asombró muchísimo porque, como digo, es una historia de la que yo no tenía ni idea, que ni siquiera sabía que se habían construido trenes en Panamá, suponía que lo había, pero no conocía su historia, y me dejó también muy tocada, porque es muy dura. Juan David Morgan ha hecho un trabajo de investigación que además se nota, es que esas cosas se terminan notando. Cuando se coge un libro de historia se nota perfectamente bien cuando el autor ha cogido datos de internet, datos de Wikipedia y cuando ha hecho un trabajo de investigación. Y se nota muchísimo. Hay una cosa que a mi gata le molesta más que salir en los vídeos, que es que cierre la ventana. No soporta
que haya sitios donde no pueda entrar. De hecho, a ver, ahí la tenéis. No solamente el lector va a entender cómo se hicieron los ferrocarriles, todo lo que tuvieron que soportar esos hombres, sino que además se da cuenta que hay cosas peores que la fiebre amarilla, la malaria o el cólera, sino que había algo mucho peor, que era la fiebre del oro. Cómo se volvían locos por tratar de conseguir ese metal amarillo. El libro nos sumerge en una de esas épocas que la gente abandonaba todo lo que tenía por irse detrás de un sueño, por irse detrás de una quimera, de montañas y oro en California, y cómo afectaba en los pasos fronterizos esa inmigración descontrolada. Pero también nos enseña, también nos muestra cómo el hombre es capaz de luchar contra la naturaleza, eso sí me dolió, y vencerla. Es también, aunque duela, aunque se hagan barbaridades con la naturaleza, es también ver el afán de superación, el afán de lucha continua que tenemos el ser humano. Si bien la lectura puede parecer un tanto ardua, debo decir que al estar novelada en forma de diario se hace muy amena, y hay pasajes donde el lector realmente le gustaría estar en esas selvas, ver esos animales, ver esos paisajes, a pesar de todo lo que se cuenta aquí. Muy dura la historia de los chinos que fueron a trabajar a este ferrocarril, a levantar este ferrocarril para poder intentar llevar una vida mejor. Es durísima, yo no la conocía y me dejó... Entendí muchísimas cosas que antes no alcanzaba a comprender. Es una novela maravillosa que además, bueno, pues nos hace abrir un poquito los ojos, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho de esto porque no me gusta entrar en polémica, pero nos damos cuenta de cómo la historia siempre se repite y que no solamente hace 500 años los españoles que llegaron a América hicieron barbaridades, que de esto habría que hablar mucho, sino que ha habido barbaridades a todo lo largo de la historia con todos los pueblos de la historia, empezando por España también. Como los íberos también sufrieron muchísimas invasiones y hasta 1808 tuvimos invasiones. La última fue de los franceses y no estamos echando nada en cara. Seguimos adelante. Hay veces que también tenemos que entender cuando se nos trata de manipular y que no nos podemos quedar en el pasado. No digo que no tengamos responsabilidades y no digo que no tengamos responsabilidades a día de hoy, como todo el mundo, pero leer historia, aunque sea novelada, nos da otra visión de lo que es la historia, de lo que es el ser humano. Y es muy fácil encontrar cabezas de turco de cosas que pasaron hace siglos, en lugar de buscar los verdaderos orígenes de nuestra propia desgracia a día de hoy. Estos son los regalos que nos llegan inesperadamente y que quizás de otro modo jamás le habría dado una oportunidad, porque, bueno, la portada no es muy atractiva, el caballo de oro tampoco es que diga mucho del título, se lee la contraportada y bueno, sí, puede estar interesante, pero quizás dejáramos esta novela para otro momento y nos decidiéramos por algo que nos pareciera más atractivo, ¿no? Pues yo recomiendo esta novela, léedla, porque es una maravilla de historia. Es una historia, como digo, que no se ha contado mucho, que no se ha contado lo suficiente, que no conocemos nada, por lo menos yo no lo conocía, y que merece la pena ser conocida, y merece la pena conocer esa parte de la historia y las vidas de los que estuvieron
dedicados a construir el ferrocarril. Ratoncillo, esta es mi recomendación. Es muy fácil de encontrar. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas. Nos vemos el lunes. Sed muy felices y leed mucho.